Vamos a ver ahora cómo crecen los cristales. Ya hemos visto que el proceso de cristalización consiste en dos fenómenos consecutivos: el de nucleación, que ya hemos explicado, la introducción a lo que es el proceso de nucleación, y ahora, una vez que los núcleos se han formado, núcleos estables, entonces, cómo crecen esos núcleos estables. Y crecen por distintos mecanismos. Es decir, la superficie de los cristales, la superficie de esos núcleos, de los cristales, son superficies que tienen una serie de particularidades que pueden crecer por tres mecanismos distintos de crecimiento. Además, son tres mecanismos que pueden ser simultáneos. Es decir, que al ser mecanismos simultáneos, el mecanismo más rápido es el que va a dominar, ¿no? Pero son tres mecanismos distintos. Vamos a ver. Una cosa que hay que tener clara es que los cristales crecen por acreción, es decir, no son como los organismos vivos, tenemos distintos tipos de crecimiento, por metabolismo y hay... No, los cristales crecen por acreción. Es decir, hay una superficie del cristal y las unidades de crecimiento, es decir, las moléculas, las macromoléculas, los iones, se van incorporando a la superficie del cristal. Es decir, crecen de dentro hacia afuera. El cristal va creciendo por esa agregación de especies que son aniónicas, polianónicas, átomos. Eso es lo que hace que las caras del cristal van creciendo. Entonces, cada cara crece a una velocidad distinta dependiendo de su configuración estructural, y hablamos habitualmente de velocidad de crecimiento de las caras. Podemos hablar de velocidad de crecimiento, que es la variación de masa de un cristal con el tiempo, es la velocidad de crecimiento general del cristal, y las velocidades de crecimiento de cada una de las caras, que dependen de sus distintas configuraciones superficiales. Eso hace que las caras crezcan con distinta velocidad y que la morfología de los cristales depende básicamente de la velocidad a la que crecen sus distintas caras. De hecho, las caras que ofrece un cristal son aquellas que tienen la menor velocidad de crecimiento. Eso lo explicaremos en un vídeo distinto. Como os decía, los mecanismos de crecimiento pueden funcionar simultáneamente, por lo que el mecanismo más rápido es el que domina el proceso de crecimiento total del cristal. Uno de los mecanismos de crecimiento es lo que se llama el crecimiento normal. No porque sea el más normal, no, sino porque es un crecimiento que es, digamos, perpendicular, normal a la superficie del cristal. También se llama por acreción directa. Básicamente es que tenéis una superficie de un cristal, o sea, tenemos el cristal, y entonces las unidades de crecimiento, la sobresaturación es tan alta que simplemente las unidades de crecimiento lo que ocurre es que van cayendo sobre la superficie del cristal, es decir, es una acreción normal, perpendicular a la superficie del cristal, y entonces simplemente en el sitio es tan rápido que no le da tiempo a cambiar de posición. Donde cae la unidad de crecimiento, ahí se queda, ¿no? Y se van apilando unidades de crecimiento. Esto lo que da es una velocidad de crecimiento que es directamente proporcional a la sobresaturación, es una velocidad de crecimiento lineal, y lo que genera son cristales de crecimiento rápido, obviamente. Entonces es un mecanismo que funciona a muy alta sobresaturación, por lo tanto son velocidades de crecimiento rápidas que dan lugar a cristales que no son muy ordenados, o sea, no tienen una calidad de cristalina desde el punto de vista de la orden configuracional no muy alta. Por lo tanto, son los cristales que crecen por este mecanismo a alta sobresaturación, por ejemplo, no son buenos para usarlos en difracción de rayos X para obtener la estructura de un cristal, de una proteína, de una sustancia de nueva configuración. No son estos los cristales. Hay que trabajar con otros mecanismos de crecimiento que funcionan a sobresaturaciones más bajas. Si la sobresaturación, bueno, esto sería la configuración de una cara de un cristal, como veis, están formándose continuamente, están cayendo, es una configuración de una velocidad de crecimiento muy rápida y por lo tanto muy desordenada. Esto, ¿por qué es desordenada? Porque para que un cristal crezca ordenadamente, tenga una gran calidad estructural, lo que ocurre es que las moléculas que están llegando
por ejemplo, estas, digamos, serían como moléculas cristal de Kossel, ¿no? En que tenemos unos cubitos que van llegando ahí. Lo que ocurre, cómo crece un cristal, es que los cubos que están, las moléculas que están en la disolución, llegan a la superficie del cristal y veis que algunas de ellas, pues simplemente tal como llegan, pues se van, es decir, se separan del cristal, pero otras que se quedan sobre la superficie, empiezan a moverse por la superficie. Entonces una molécula que llega a una superficie, pues tiene un enlace muy corto, muy pequeño con la superficie del cristal, ¿no? Lo que ocurre es que sigue moviéndose, sigue difundiendo sobre la superficie del cristal hasta que llega a lo que se llama un peldaño, que es esto que veis ahí, un peldaño. Cuando tiene un peldaño, entonces digamos que ese cubo, que como el cubo del cristal de Kossel, los cubitos del cristal de Kossel tiene 6 enlaces perpendiculares a cada una de las caras del cristal, pues una vez que llega al peldaño, pues tendría una posición de dos enlaces consolidados. Y si llega a una posición de lo que se llama rincón, que es esta posición que hay al lado de esas dos moléculas, de cada una de esas dos moléculas que están sobre el peldaño, pues compartiría con el cristal 3 de sus 6 enlaces. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las unidades de crecimiento, las moléculas, se mueven por la superficie del cristal, algunas de ellas pues simplemente se vuelven nuevamente a la disolución, y otras lo que hacen es que moverse, llegan a una posición de peldaños y van moviéndose hasta que llega a una posición de rincón. En la posición de rincón son estables, perfectamente estables, y entonces de ahí no salen, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver nuevamente ese vídeo para que tengáis una idea de lo que os acabo de decir, una ilustración de lo que os acabo de decir. Veis que algunas llegan, otras llegan a la superficie del rincón directamente y otras van al peldaño y se mueven por el peldaño hasta llegar a la posición de cristal. ¿De acuerdo? Esto es como crece un cristal. Aquí lo tenéis, o sea, en una nueva visión de este mismo proceso, mucho más lenta, en el que veis que hay una serie de posiciones, la posición de King, que es esa posición roja, la posición de peldaño, que sería una posición donde está el átomo verde, pero que no hubiera nada alrededor de él, ¿de acuerdo? Sería una posición de peldaño, en la que comparte 2 enlaces, la posición de King, o de semicristal, que comparte 3 enlaces de los 6, la posición de cristal, que es una posición que está dentro de un cristal y ya comparte los 6 enlaces que tiene, el átomo absorbido, que es un átomo que está sobre la superficie del cristal y solamente comparte uno de los átomos comparten 5, o sea, un cristal que está dentro de la superficie de la última capa de la superficie de un cristal, entonces comparte 5, y la posición de átomo absorbido, que comparte 1, que sería ese cristal, ese átomo que hay azul ahí, ¿de acuerdo? Entonces, el átomo azul, un átomo que llega y está en una posición de átomo absorbido, lo que ocurre es que ese átomo pues puede salir del cristal, y vuelve otra vez a la disolución, o puede, una vez que está en la superficie del cristal, moverse sobre la superficie hasta que llega a una posición de peldaño. En esa posición de peldaño comparte 2 de los 6, se mueve por la posición de peldaños y llega a la de King, a la posición de rincón, y en esa posición de rincón ya se estable, de ahí no se puede mover, y entonces así se va rellenando el cristal, se van rellenando los peldaños, se forma una nueva posición de rincón, y entonces, o sea, una nueva molécula absorbida, átomo absorbido sobre la superficie sobre el peldaño, y entonces se quedan 2 posiciones de rincón, y así se van rellenando hasta que se completa la superficie, ¿de acuerdo? Cuando se completa la superficie, lo que tenéis ahí abajo es un ejemplo real, fotografía de microscopía, en la que se ve perfectamente, es una proteína, se ve perfectamente los peldaños de los que os hablo. Es decir, que esto no es un modelo, o sea, lo que hay ahí arriba es un modelo, pero que realmente ocurre así en los experimentos. Los cristales se pueden ver perfectamente la existencia de esos peldaños. Esto es similar a la simulación que os he puesto anteriormente, en el que estáis viendo aquí estas unidades de crecimiento, como la del crecimiento de Kossel, en el que ellos están jugando, ¿no? y haciendo un cristal por el procedimiento de cristalización en peldaños. También están disolviendo y ya, bueno, ya disuelto completamente el cristal, ¿no?
Esto nuevamente es esa ilustración que os ponía antes, un vídeo que explica muy bien el proceso de crecimiento de los cristales. Pero claro, con este mecanismo lo que ocurre, ese sería el mecanismo que tendría lugar en un crecimiento normal, pero a muy baja sobresaturación. Lo que ocurre es que pasa cuando ya la capa se ha crecido completamente y entonces tiene una superficie lisa, entonces ahí no hay peldaños. Bueno, pues entonces ahí lo que ocurre es un proceso de nucleación bidimensional que sería igual que el proceso de nucleación tridimensional que hemos visto durante la explicación del proceso de nucleación, pero ocurriría sobre la superficie de una cara, ¿no? Esto es un vídeo hecho por un colega, Peter Bekilov, y su compañero Giorgio, en el que se puede ver, estos son unos cristales de ferritina, en el que pueden ver exactamente esos fenómenos de crecimiento de peldaño que estamos viendo. Es un vídeo excelente que muestra que esa videoilustración que hemos realizado, pues realmente es muy próximo a la realidad. Este es el fenómeno realmente de cómo ocurre un crecimiento de un cristal, de una cara de un cristal. Entonces, cuando la cara sea completamente rellenado, entonces tenemos una superficie plana, lo que ocurre es un crecimiento por nucleación bidimensional, es decir, necesitamos que se produzca un núcleo sobre la superficie de la cara. Ese núcleo entonces ya ofrece unos peldaños nuevamente y nuevamente pues tendríamos ese fenómeno que hemos explicado de que las unidades de crecimiento llegan al cristal, a la superficie del cristal, se mueven hasta conseguir un peldaño y del peldaño al rincón. Pero hay que conseguir un núcleo bidimensional como ese que tenemos ahí. Eso ocurre, pues hace falta superar una barrera de nucleación, como vimos en la clase de cristalización, y eso lo que ocurre es que necesitamos una cierta sobresaturación para que ocurra ese fenómeno. Pero si tenemos una sobresaturación determinada que nos permita conseguir esa nucleación, el cristal va a seguir creciendo continuamente mientras que tenga comida, mientras que tenga material para ir agregando a la superficie del cristal. Entonces, esto es una simulación de computador realizada por mi compañero Fermín Otálora. Veis aquí en el que se están produciendo esos núcleos. No importa que los cristales se rellenen, porque como se están formando nuevos núcleos, esos nuevos núcleos están ofreciendo peldaños y rincones, y así el cristal está creciendo continuamente. Pero claro, ¿qué pasa cuando la sobresaturación es más baja que la sobresaturación necesaria para crecer los núcleos sobre la cara del cristal? Bueno, pues el problema es que se ha observado que efectivamente eso ocurre. Es decir, hay cristales que crecen a una sobresaturación más baja que la necesaria para formar núcleos bidimensionales, como eso que tenéis aquí. Estas son microscopías atómica de superficie, microscopía atómica de superficie, en el que se pueden ver perfectamente los núcleos bidimensionales, que tenéis ahí arriba a la izquierda, se ven perfectamente, arriba a la derecha, y cómo esos núcleos se van formando los peldaños. Esa es una visión de distintos frames de vídeos como los que he enseñado anteriormente, ¿no? Aquí tenéis un vídeo realizada por uno de mis colaboradores anteriores, por Alexander Van Driesch, en el que podéis ver pues el fenómeno de nucleación bidimensional perfectamente ilustrado. Esto, como veis, los núcleos bidimensionales van creciendo y van rellenando las caras, se van formando nuevos núcleos y así el cristal va creciendo cara a cara, va creciendo cara a cara. ¿De acuerdo? Pero como os decía, se sabe que hay cristales que crecen a sobresaturaciones muy bajas. De hecho, muchas veces lo que nos interesa para hacer cristales grandes, trabajar a sobresaturaciones bajas. ¿Cómo crecen esos cristales? Bueno, pues esos cristales crecen, esto es otro fenómeno otro vídeo de nucleación bidimensional, también realizado por Alexander. Y cuando los cristales crecen a sobresaturaciones muy bajas, el mecanismo que funciona es el mecanismo denominado de dislocación helicoidal. Y es que resulta que los cristales, todos los cristales prácticamente, tienen defectos.
defectos estructurales. Y uno de los defectos es lo que se llama una dislocación, es decir, que la estructura tridimensional del cristal, la red cristalina, está distorsionada y se producen unos fenómenos en la superficie muy interesantes. Se producen unas escaleras de caracol en la superficie del cristal. Esto sería un cristal perfecto. Cuando un cristal tiene una dislocación, quiere decir que hay un eje, que es el eje de la dislocación, en el cual se distorsiona la estructura. Eso sería, imaginaos, un plano hacia que corta el cristal hacia su mitad, y entonces simplemente lo que tenemos que hacer es distorsionar la parte derecha sobre la parte izquierda, y lo que creamos, como veis ahí, es una curva que va ascendiendo o descendiendo, depende si vais en el sentido de las agujas o contrario a las agujas del reloj. ¿De acuerdo? Eso es lo que se le llama una dislocación helicoidal. Ese sería el eje de la dislocación. Ese vector que veis ahí se llama el vector de Burger, que es el vector que te mide el porcentaje de dislocación que tiene la estructura del cristal. Esto, por ejemplo, son cristales de automatina, de una proteína que es cristalizados en el espacio, en principio en condiciones muy buenas, pero que esos cristales, cuando lo ves con con tomografía de rayos X, lo que se observa es que tiene una serie de defectos. Son cristales que están, esa parte que está negra ahí, y las dislocaciones, eso se ve con contraste dinámico de estas topografías, y nos dice efectivamente que los cristales tienen dislocaciones, todos los cristales prácticamente, incluso los crecidos, en condiciones muy buenas, de condiciones de cristalización muy buenas. Esto sería una simulación realizada también por Fermín Otálora, en el que se ve una de estas dislocaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que veis efectivamente es que hay un peldaño. La dislocación helicoidal, por definición, crea un semipeldaño, es decir, un peldaño que va desde su eje hacia el exterior del cristal. Pues entonces ese peldaño, las unidades de crecimiento que caen sobre la cara del cristal, que se absorben en la superficie del cristal, se van moviendo, van difundiendo en la superficie y van terminando en esos peldaños, porque son zonas en las cuales hay una mayor cohesión de la unidad de crecimiento con el cristal, y por supuesto en las posiciones de rincón aún más. Entonces la dislocación se va moviendo, o sea, el peldaño se va moviendo, pero siempre tenemos ese peldaño. Es decir, no ocurre como en el proceso de nucleación bidimensional, que una vez que se ha rellenado la cara, pues hay que crecer un nuevo núcleo. No, la dislocación helicoidal siempre presenta un peldaño, y por lo tanto, aunque las sobresaturaciones sean muy bajas, aunque haya muy pocas unidades de crecimiento que lleguen a la superficie del cristal, van a encontrar siempre una posición de peldaño y de rincón para seguir contribuyendo al crecimiento del cristal. Estos son imágenes realizadas por el grupo de Alexander McPherson en California, en el que se ven las dislocaciones helicoidales. Veis esa especie de colinas, ¿no?, que se están formando en la superficie de un cristal. Son dimensiones muy pequeñas, son de unas decenas de micras de anchura. Y estos son dos imágenes, o sea, dos vídeos de crecimiento de un cristal, en este caso un cristal de una proteína que se llama lumacina, en el que se observa muy bien el crecimiento. Fijaros que tenemos aquí a la derecha, de hecho son dos dislocaciones, si lo veis bien, son dos dislocaciones que están creciendo y contribuyendo continuamente a que el cristal esté creciendo en altura. En este caso son dislocaciones perpendiculares a la cara basal del cristal hexagonal de esta proteína. A la izquierda aquí tenemos otra contribución de dos, también es un generador de Frank Rick, en el que se ve perfectamente el crecimiento del cristal. Y después aquí lo que vais a ver en este mismo tipo de cristal de lumacina, vais a ver lo que os decía al principio: los cristales pueden crecer por distintos mecanismos simultáneamente. En este caso vais a ver que hay dislocación helicoidal como esa que tenemos en el centro, pero también durante el proceso se van a formar núcleos bidimensionales que van a crecer en el tiempo. Y ahí es lo que estáis viendo, ¿de acuerdo? O sea, esos son los mecanismos por los cuales crecen los cristales. Lo importante para vuestros alumnos es que entiendan que el cristal crece por acreción. Es decir, el cristal crece porque se van sumando a la superficie del cristal, a las distintas caras que tiene un cristal, se van sumando, se van adhiriendo
unidades de crecimiento, moléculas, que esas moléculas lo hacen por distintos mecanismos, como hemos visto, nucleación bidimensional, crecimiento directo o crecimiento por dislocaciones, y eso lo que hace es que el cristal vaya creciendo porque va creciendo desde dentro hacia afuera, es decir, va creciendo por acreción, ¿de acuerdo? Y cada cara va a tener distintas velocidades porque cada cara tiene una estructura en su superficie y por lo tanto va a tener distintos tipos de configuraciones de enlace con respecto a las moléculas de la sal, de la propia sal que está creciendo, ¿de acuerdo? Entonces eso va a condicionar que cada cara va a tener sus propios mecanismos de crecimiento y relativos, velocidades relativas, dependiendo de las velocidades relativas de sus distintos mecanismos de crecimiento, y cada cara va a tener su propia velocidad, que habitualmente es la misma, si el transporte es homogéneo, todas las caras que son iguales por simetría van a tener las mismas velocidades de crecimiento. Y eso lo que condiciona es que hay caras que crezcan más rápido y caras que quedan más lentas, que crecen más lentas. Las caras que crecen más lentas son las que finalmente dan lugar a la morfología del cristal. Son las caras que se mantienen durante el proceso de crecimiento. Las caras más rápidas son aquellas que van a desaparecer durante el proceso de crecimiento. Eso lo vamos a ver en otro vídeo.